Moscas necrófagas. ¿Qué son las moscas necrófagas? Son aquellas moscas que detectan el olor a muerte. Estas moscas no llegan a cualquier lugar. Las moscas necrófagas están buscando cadáveres. Detectan el olor a muerte. Y espiritualmente, estos demonios están buscando el cadáver de un matrimonio, el cadáver de un sueño. Estas moscas, estos espíritus, estos demonios están buscando a personas. Ese olor que está despidiendo tu fracaso, ese olor que está despidiendo tu resentimiento, todas las cosas que se murieron, todas las cosas que mataron en ti, o todas las cosas que tú dejaste morir, están despidiendo un olor. Y los demonios, los espíritus a forma de mosca, y sobre todo estos espíritus necrófagos espirituales, están detectando ese olor. Todo homosexual que me está viendo no me puede negar que hay un vacío dentro de su corazón. Toda lesbiana que me está viendo no puede negar que hay un vacío dentro de su corazón. Y tú me dirás, pero es que toda gente tiene vacíos en su corazón. Sí, pero los vacíos de la gente que está conectada a Dios están siendo tratados, están siendo sanados y están siendo llevados por Dios a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios restaura. Dios cambia, Dios bendice, pero el que está conectado a estas entidades, el que está conectado a este nivel de pensamiento, es una persona que cada día se hunde más en sus vacíos, se hunde más en sus depresiones, se hunde más en sus ansiedades, porque no entiende que hay cosas que no arregla un psicólogo ni arregla un psiquiatra, hay cosas que no arregla tu propia mente, hay cosas que solamente las arregla Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Bueno, bienvenidos, estamos listos y preparados para otro video con la bendición de Dios, otro video donde estaremos tratando temas poderosos a la luz de la palabra. Así que si no te has suscrito a este canal, este es el momento para que te suscribas, para que actives la campanita de notificaciones y te prepares para escuchar este poderoso mensaje. Quiero leer para empezar lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 2, versículo 8. Escúchame, lo que vamos a estar hablando hoy, yo sé que va a sacudir tu espíritu. Yo sé que lo que vamos a estar hablando hoy va a ser tan poderoso que va a trasladar nuestra vida a otro nivel. Y yo quiero que escuches o que leas conmigo lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda la generación de Josué, toda la generación del desierto, toda la generación que vio los milagros de Dios, toda la generación que pudo ver las manifestaciones gloriosas de un Dios eterno, toda la generación que pudo ver cómo se abrió el mar, toda la generación que pudo ver cómo Dios les envió maná, cómo les envió carne, cómo les sustentó en medio del desierto, toda esa generación murió. Y Josué murió cuando tenía 110 años y durante toda su vida vivió para que su generación y todos pudiesen estar conectados a ese Rey de reyes y Señor de señores, al Dios todopoderoso, a la fuente de toda bendición. Y dice la palabra, y se levantó después que ellos murieron, después que esa generación partió, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por él. Se levantó otra generación sin los principios de Dios, otra generación que no amaba a Dios, otra generación que no conocía al Dios de Israel, otra generación que tenía otro pensamiento, otra actitud, otra forma de vivir la vida, otra forma y otro diseño, que era muy diferente al diseño en el que habían vivido todos los que, escuchando a Josué y a Moisés, habían caminado bajo el mandato de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 2 de Jueces: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, escucha esto, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron.
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Muchas cosas cambiaron después de que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Muchas cosas cambiaron después que se levantó una generación que no amaba a Jehová, que no amaba a Dios. Y una de las primeras cosas que cambiaron es que les empezó a ir mal y entraron en un tiempo de aflicción tan terrible que no entendían ellos por qué sucedía lo que sucedía. Y dice la Biblia que todo lo que hacían, dice el versículo 15, que por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Oye, qué terrible esto. Qué terrible vivir desconectado de Dios. Qué terrible no entender que sin Dios no podemos hacer nada. Qué terrible y qué triste es que una persona pueda vivir con la mano de Dios en su contra. Y tú dirás, pero es que eso es muy terrible. Es terrible. Pero es la realidad de muchas personas el día de hoy. Porque estamos hablando de generaciones. Estamos hablando de desconexión. Esta generación vivió desconectada de la fuente. Esta generación vivió desconectada de Dios. Esta generación nunca entendió que la fuente de toda bendición era Dios y había que estar conectados a Él. Empezaron a vivir bajo otro diseño. Empezaron a vivir bajo otro modelo y se conectaron a otra fuente, a la fuente de Baal y a la fuente de Astarot. ¿Y qué pasó? Empezaron a caminar bajo maldición. Y como te estoy diciendo, es muy triste que mucha gente hoy en día está caminando sin la bendición de Dios. Y está caminando y todo le sale mal. Y está caminando y no encuentra paz. Y está caminando en la vida y ya vive en automático. Día tras día, pero vacíos. Día tras día, pero sin la bendición de Dios. Entonces, en este video vamos a hablar y vamos a escudriñar principios de la diferencia que hay entre vivir desconectado de Dios y vivir conectado a Dios. Porque vivir desconectado de la fuente de vida eterna, es vivir bajo maldición. Y esta generación vivió así. Vivieron con la maldición encima, vivieron caminando con la mano de Dios en contra. Y todos queremos que la mano de Dios nos respalde, no que esté en nuestra contra. Y escúchame, esta generación se desconectó tanto de Dios que empezó a conectarse a otras dos fuentes. Y las dos fuentes a las que esta generación se conectó fueron dos fuentes demoníacas. Eran entidades demoníacas que le trajeron maldición y aflicción. Los dos errores que ellos cometieron fueron terribles. El primer error es que dejaron a Dios. Se desconectaron de Dios. Así hay mucha gente que está caminando, cometiendo este error en esta generación. Están caminando desconectados de Dios. Y el segundo error que cometieron fue que al desconectarse de Dios, se conectaron a entidades demoníacas. Se conectaron a entidades que movían la maldición, a entidades que desataban terror, a entidades que desataban tristeza, caos y aflicción. Por eso dice la palabra de Dios que de ahí en adelante esta gente todo lo que hacía les iba mal. Fracasaban en todo lo que hacían. Fracasaban en la familia, fracasaban en las guerras, fracasaban en la salud, fracasaban en la prosperidad, fracasaban en la paz, fracasaban en todo lo que hacía porque ellos se habían desconectado de Dios y se habían conectado a Baal Zebú, se habían conectado a Astoret, se habían conectado a entidades demoníacas que servían los otros pueblos. Y esa generación no pudo ver milagros. Esa generación no pudo ver la mano de Dios porque empezó a caminar bajo maldición, aunque ellos no entendían qué era lo que pasaba. Por eso, en este video, lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo es que solamente hay dos maneras de caminar. Una es conectado a Dios y que la mano de Dios te respalde. Y otro es desconectado de Dios y que la mano de Dios esté en nuestra contra. Así que si esto te interesa, vamos a hablar de cosas tan impresionantes que van a bendecir nuestra vida, pero también van a romper estructuras
estructuras mentales, estructuras religiosas y estructuras que nos han hecho daño durante mucho tiempo porque no hemos entendido los propósitos que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en esta palabra que estamos estudiando es que esta generación no entendió la importancia de saber a qué fuente está conectada. Tú tienes que saber a qué fuente estás conectado. Tú tienes que saber, mujer, tú tienes que saber, hombre, joven que estás ahí. Tú tienes que saber que estás caminando, pero tienes que saber a qué fuente estás conectada. Dice la palabra de Dios en este pasaje que estamos leyendo, en el versículo 13, dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová. Lo primero que hicieron. Nadie puede vivir, yo quiero que entiendas esto, nadie, ningún ser sobre la tierra puede vivir dejando a Dios de lado. Nadie puede vivir. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, versículo 5, separado de mí, nada podéis hacer. Escúchame bien, nada. Lo que está diciendo la Biblia es que cualquier persona que esté desconectado, que esté separado de Dios, nada puede hacer. No puede hacer que su hogar prospere. No puede hacer de que su vida tenga paz. No puede hacer de que todo lo que haga la obra de sus manos crezca y avance. Porque separado de Dios, nada puedes hacer. El problema de esa generación es el mismo problema de esta generación, que cada quien quiere caminar separado y desconectado de Dios. Cada quien quiere vivir a su manera. Y el versículo 14 dice, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Escúchame esto. Hay cosas que solamente se pueden hacer cuando Dios está con nosotros. Hay cosas que solamente se pueden hacer cuando estamos conectados a la fuente. Separado de Dios, nada podemos hacer. Hay cosas que no se pueden hacer desconectados de Dios. No puedes encontrar paz desconectado de Dios. No puedes avanzar desconectado de Dios. No puedes tener éxito verdadero desconectado de Dios. Hay mucha gente haciéndolo a su manera. Hay mucha gente que está resentida con Dios porque las cosas no han salido como ellos han querido. Hay mucha gente que tiene una desconexión celestial. Hay mucha gente que tiene una desconexión espiritual, una desconexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes que es triste caminar desconectado de Dios. Es muy triste caminar conectado a otra fuente que no es Dios, porque nadie puede vivir en esta tierra sin estar conectado a algo. O estás conectado al cielo o estás conectado a las tinieblas. O estás conectado al enemigo o estás conectado a Dios. Pero nadie puede vivir desconectado. Esta gente no entendió que separado de Dios nada podía hacer. Y debes entender que en esta vida los enemigos espirituales, los demonios, las frustraciones, los gigantes de la vida y todo lo que nosotros enfrentamos no le tiene miedo a lo que tú eres, le tiene miedo a lo que tú portas. Le tiene miedo es a la fuente a la que nosotros estemos conectados. El diablo no le tiene miedo a alguien que está desconectado. El enemigo no le tiene miedo a alguien que está desconectado. El enemigo solamente respeta a aquellas personas que están conectadas a la fuente, porque entiende que si alguien está conectada a la fuente, si alguien está conectado a la fuente, esa persona puede obtener victorias inimaginables, porque no es en su fuerza, es en la fuerza de Dios. Los enemigos que enfrentamos en la vida no te temen a ti, le temen a lo que portas. Y si no portas nada, te destruyen. ¿Qué significa que portamos algo? O portas respaldo de Dios, o portas gloria de Dios, o portas esa bendición de Dios, o portas maldición, portas caos, portas incredulidad y portas otras atmósferas, portas algo que atrae ese estancamiento, que atrae esa frustración, que atrae el odio, que atrae el rencor, que atrae los conflictos, que atrae el fracaso. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que estás enfrentando desconectado de Dios. Y escúchame bien, hay un secreto ahí y aquí yo quiero que me prestes atención, porque lo que vamos a empezar a indagar, lo que vamos a empezar a descubrir es tan poderoso que puede cambiar tu realidad. Dice la Biblia en el versículo 15, escúchame, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Escucha esto, por donde quiera que salían, dice el versículo 15, todo lo que hacían fracasaba.
Pero la razón de su fracaso no era que ellos no eran buenos en lo que hacían. La razón de su fracaso no era que no eran diligentes en lo que hacían. La razón de su fracaso no era que ellos descuidaban lo que hacían. No, aún siendo diligentes, aún siendo buenos en lo que hacían, aún prestándole atención y enfocándose, ellos fracasaban. ¿Por qué? Porque había una realidad espiritual. Y la realidad espiritual era que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y ahí hay un diseño, ahí hay un código, y es la mano de Jehová. Hay gente que no entiende que caminar sin respaldo de la mano de Jehová es caminar rumbo al fracaso. Hay mucha gente, y tal vez de esa gente está viendo este video, está escuchando esta palabra, que están caminando y todo les está saliendo mal. Llevan tiempo tratando de abrir puertas, llevan tiempo tratando de ver la bendición, llevan tiempo tratando de cambiar su realidad y no sucede nada, porque ellos no entienden qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que espiritualmente están caminando desconectados de Dios y la mano de Jehová está contra ellos para mal, porque dice que donde quiera que salían, todas las batallas que peleaban, esta generación fracasaba, todas las batallas que peleaban, escúchame, esta generación fracasaba. ¿Por qué fracasaba? Porque ellos habían conectado su vida a Baal, habían conectado su vida a Astoret, dos entidades tan demoníacas, tan espiritualmente terribles, que cambiaron su esencia y su realidad. Y hay algo que tú tienes que entender en este código, y es que la mano de Dios no camina con todo el mundo. La mano de Dios no respalda a mucha gente. La mano de Dios siempre será más grande que los dedos que te critican. La mano de Dios siempre será más poderosa que los dedos que te señalan, que te critican, que no creen en ti. Quien camina con la mano de Dios es una persona que va caminando rumbo a bendiciones y rumbo a victorias poderosas, porque su destino está respaldado por la mano de Dios. Pero esta gente se había conectado a otra fuente, se había desconectado de Dios, y la mano de Dios empezó a caminar con ellos, pero en contra. Y qué triste es estar caminando en este mundo con la mano de Dios en contra. Dice que donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y tal vez estás viviendo este tiempo, tal vez conoces gente que está viviendo este tiempo, pero yo vengo a decirte hoy que la razón de todo esto es estar desconectado de la fuente. La razón de todo esto es estar desconectados todos de la verdadera fuente, que es la presencia de Dios. Entonces, la mano de Dios hace dos cosas en la vida de una persona: o te detiene o te respalda. Hay ejemplos grandes de hombres que se desconectaron y la mano de Dios empezó a estar en su contra. En la Biblia hay ejemplos, pero solamente te voy a mencionar dos. Uno de ellos fue Sansón. ¿Qué dice la Biblia en Jueces capítulo 16, versículo 20? Cuando Sansón empezó a jugar con la Filistea, con Dalila, y empezó a jugar con que él se confió tanto de que él era fuerte. Se confió tanto de que el Espíritu de Dios lo respaldaba. Se confió tanto de que él era alguien que podía vencer en toda victoria, que dice la Biblia en Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, escúchame, mira lo que se dijo este hombre: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que ya Dios se apartó de ellos. Hay gente que se está moviendo en el don, se está moviendo en lo que sabe, pero ya no hay respaldo de Dios, ya no hay gloria ahí. Eres profesional del púlpito, eres profesional del instrumento musical, eres profesional de tu profesión, valga la redundancia, eres profesional en lo que haces, pero no hay victoria ahí porque no te has dado cuenta que tal vez el Espíritu de Dios ya se apartó de ti. Oye, pastor, pero ¿cómo me vas a decir eso? Si yo soy una persona que ama a Dios, yo soy una persona que cree en Dios y yo soy una persona que sirvo a Dios. Sansón se empezó a desconectar de la fuente cuando empezó a caminar en terrenos peligrosos.
Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que por las cosas que hace, dice, por las cosas que habla y piensa, se está desconectando de Dios. Y no se ha dado cuenta cuando el Espíritu de Dios se ha apartado. Sansón le llegó un día que él se confió tanto que ni se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y sabes qué es triste? Caminar sin darse cuenta que el Espíritu de Dios se apartó de ti. Hay gente que se desconectó y no se ha dado cuenta. Todavía creen que están con Dios. Todavía creen que la gloria de Dios está ahí. Hay gente que se desconectó hace rato y no se ha dado cuenta que están caminando sin el respaldo de Dios. Al contrario, la mano de Dios está contra ellos. Pero están convencidos en su mente de que algo los está respaldando. De que Dios está ahí. Y resulta que Dios no está ahí. Ya Dios los dejó hace rato. Ya Dios los abandonó hace rato. Como Sansón. Sansón creyó que iba a pelear otra batalla y Dios lo iba a respaldar. Y no sabía que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Hay mucha gente que va a ir a pelear batallas y va a perder. Hay gente que ya peleó batalla. La última batalla que peleaste la perdiste. Y tal vez todavía estás recogiendo los pedazos de esa batalla. Tal vez estás recogiendo los pedazos de una relación. Tal vez estás recogiendo los pedazos de una depresión, de una ansiedad o de una situación que te ha marcado. Y no entendiste, es que fuiste a pelear esa batalla desconectado de Dios. Y desconectado de Dios, dice la Biblia, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Sansón se desconectó. Pero otra persona que se desconectó fue Adán. Adán vivía conectado a la fuente, a la única, a la divina, a la poderosa gloria de la presencia del Señor. Pero de repente un día se dejó llevar y hizo lo que no tenía que hacer. Pisó territorios que no tenía que pisar. Desobedeció y se desconectó. ¿Qué pasó cuando se desconectó? Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo empezó a tener miedo? Cuando se desconectó. ¿Cuándo empezó a huir de Dios? Cuando se desconectó. Tú que te has desconectado de Dios, yo quiero decirte, todos en algún momento nos hemos desconectado de Dios. El error que cometemos cuando nos desconectamos de Dios es que vamos a conectarnos a otra fuente y empezamos a huir de Dios. Quien fracasa, quien falla, no debe huir de Dios. La gente te va a criticar, la gente te va a atacar, aún la propia iglesia te va a tratar de destruir y te va a tratar de matar espiritualmente. Pero tú no huyas de la presencia de Dios, tú ve a Dios. Hay que tratar de conectarnos otra vez, porque la desconexión celestial, la desconexión espiritual daña la vida de una persona. Nada puedes lograr separado de Dios. Nada puedes lograr separado de Dios. Entonces, hoy tenemos que meditar en esto, porque tal vez nuestra realidad está fracasada, nuestra realidad está vacía, nuestra realidad está estancada, porque no hemos entendido que tal vez estamos haciendo las cosas desconectados de Dios y conectados a otra fuente. Así que seguimos aquí en este video, seguimos en esta poderosa palabra. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete y comparte esta palabra para que otras personas puedan ser bendecidos. Otra cosa que te quiero decir es que nadie puede vivir desconectado. Todas las personas están conectadas a algo. Si están desconectadas de Dios, están conectadas a las tinieblas, están conectadas a la tristeza, están conectadas a la depresión, están conectadas al fracaso, están conectadas al estancamiento. Pero nadie en este planeta Tierra puede vivir desconectado. Así que lo que vamos a entrar ya en esta segunda parte de la palabra que estamos compartiendo es tan profunda que yo quiero que le presten mucha atención, porque nadie puede vivir desconectado. Todos necesitamos estar conectados a algo. Si no estás conectado a Dios, estás conectado a las tinieblas. Pero siempre estamos conectados. La gente sin saberlo siempre busca algo a que conectarse. Escucha esto. La gente sin saberlo siempre busca algo a que conectarse. Tal vez tienes vacíos que no llenas con nada, ni con placeres, ni con dinero. No entiendes qué es lo que pasa. Tal vez estás trabajando, tal vez estás haciendo todo bien, pero no te está yendo bien. Tal vez estás tratando de tener disciplina, pero no ves que prosperas. Tal vez estás tratando de enfocarte en tu trabajo, pero no prosperas. Es porque estás desconectado. Nadie puede vivir desconectado, porque la gente no entiende que el que está desconectado de Dios
está conectado a algo. La pregunta es, ¿a qué estamos conectados? Vamos a ver a qué se conectó esta generación después que se desconectó de Dios. Ya entendimos y ya estudiamos y ya escuchamos que esta generación se conectó a dos entidades demoníacas. Pero vamos a ver qué entidades demoníacas eran estas. Vamos a ver por qué se conectaron ahí. Vamos a entender por qué esta generación se le hizo fácil conectarse a Baal Zebú, a Baal y ya a Astoret. ¿Quiénes son estas entidades? Lo primero que quiero que analicemos es que Baal Zebú, la palabra Baal significa dueño, amo y señor. Y también es uno de los 7 príncipes principales del infierno. Y también es conocido Baal Zebú como el señor de las moscas. Entonces esta gente no se estaba conectando a cualquier lugar. Esta gente no se estaba conectando a cualquier entidad. Esta gente se estaba conectando a alguien que reconocía como su señor, a alguien que reconocía como su dueño y a alguien que trabajaba con moscas. Y escúchame, ¿qué tienen que ver las moscas con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver en el sentido espiritual y profético lo que estamos hablando? Que las moscas tienen características muy dañinas. Y una de esas es que todo lo que tocan lo infectan y lo pudren. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Estas entidades a las que esta generación se conectó eran entidades que trabajaban con moscas, con espíritus, que eran capaces de tocar algo, infectarlo y dañarlo. Lo colocaban en descomposición, se podría de una vez, porque estos son espíritus que la gente no entiende que están ahí en el aire. Están dañando tus hijos, están dañando tu economía, están dañando tu paz, están tratando de podrir todo lo que es tu esencia. Y esta generación no se dio cuenta por qué todo les iba mal. Y era que estaban conectados nada más y nada menos a Baal. Ese conocido como Baal Zebú también, que era dueño, amo y señor. O sea, ellos dejaron de reconocer a Dios como su dueño, su amo y su señor para reconocer a un espíritu, a una entidad demoníaca que empezó a trabajar con ellos bajo maldición. ¿Por qué? Porque enviaba espíritus. Porque las moscas son tipología de demonios que todo lo que tocan lo dañan. Escucha lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. O sea, estos son espíritus que donde llegan, pudren, dañan la bendición y traen una atmósfera mala, atmósferas dañinas. Hay lugares donde tú llegas sin tú hablar con nadie, tú percibes la atmósfera. Una atmósfera decadente, una atmósfera pesada, una atmósfera destructiva, una atmósfera de caos, una atmósfera de maldición, hogares, empresas, lugares, personas, que hay una atmósfera que los cubre, una atmósfera de amargura, una atmósfera de pesimismo, una atmósfera de negatividad, una atmósfera de maldición. Pero ¿qué es lo que sucede con esa persona? ¿Qué es lo que sucede con ese hogar? Que están conectados a Baal Zebú, el príncipe de las moscas, el dios de las moscas. Y estos son espíritus que donde llegan, dañan, pudren, corrompen y traen maldición. Ellos buscan es a la gente desconectada. Mira lo terrible de esto. Estos espíritus, y lo que estamos hablando es profundo, porque estos espíritus a forma de mosca, simbólicamente, espiritual y proféticamente, buscan es a las personas que están desconectadas. Estos espíritus no pueden atacar a alguien que esté conectado a Dios. Estos espíritus no pueden atacar a alguien que esté conectado a la gloria y a la presencia de Dios. Son moscas espirituales, son espíritus inmundos que estancan, que dañan solo a personas que están desconectadas. Y en esta generación hay mucha gente que ha estado y está desconectada de Dios, está resentida por lo que le pasó, no ha superado su pasado, no ha podido superar cosas, no ha podido pasar páginas, está anclado al pasado, anclada al pasado, está luchando con situaciones internas, heridas, palabras, frustración, está viviendo estancamiento y cree que la culpa es de Dios. No, la culpa no es de Dios, la culpa es que te desconectaste de Dios. Y estos espíritus andan buscando personas desconectadas que hoy están ahí desconectados y estos espíritus los están dañando, frustrando, oprimiendo y estancando. Entonces, ellos buscan es a la gente desconectada. Es profundo lo que estamos hablando. Estas moscas hacen dar mal olor al perfume del perfumista.
La atmósfera que debe haber en nosotros, dice la Biblia, que debe ser una atmósfera que sea como olor fragante al mundo espiritual y a la presencia de Dios. Pero hay gente que no está dando olor fragante. Las moscas lo detectan, los demonios detectan al que está resentido, los demonios detectan al que está frustrado, los demonios detectan al que tiene odio. Las moscas, los espíritus, los demonios detectan a todas las personas que tienen un aroma que no es agradable espiritualmente hablando. Porque lo que emana de su corazón, lo que emana de su vida es podredumbre, resentimiento, chisme, egoísmo, envidia, todo lo malo. Entonces vienen estos espíritus porque están ahí, es para destruir y estancar, buscando a las personas que están desconectadas. Pero no solamente esto, también hay un tipo de moscas, que son las moscas necrófagas. Escucha esto, moscas necrófagas. ¿Qué son las moscas necrófagas? Son aquellas moscas que detectan el olor a muerte. Moscas que detectan el olor a muerte. Estas moscas no llegan a cualquier lugar. Las moscas necrófagas están buscando cadáveres. Están buscando cadáveres, detectan el olor a muerte. Y espiritualmente, estos demonios están buscando el cadáver de un matrimonio, el cadáver de un sueño. Estas moscas, estos espíritus, estos demonios están buscando a personas que una vez soñaron, estaban vivas, una vez se ilusionaron, una vez soñaron cosas grandes y la vida los golpeó tanto que dejaron morir el sueño. Ahí está el cadáver de ese sueño muerto, a ese olor que está despidiendo tu sueño muerto. Ese olor que está despidiendo tu fracaso, ese olor que está despidiendo tu resentimiento. Todas las cosas que se murieron, todas las cosas que mataron en ti o todas las cosas que tú dejaste morir están despidiendo un olor. Y los demonios, los espíritus a forma de mosca y sobre todo estos espíritus necrófagos espirituales están detectando ese olor. Están detectando que algo anda mal. Están detectando que algo está muerto dentro de ti. Y por eso yo vengo a traerte hoy este mensaje. Dios quiere resucitar tus sueños muertos. Dios quiere resucitar una nueva etapa en tu vida. Dios quiere pasar la página y reinventar tu diseño. Dios quiere restaurar también tu diseño para que tú entiendas que algo tiene que cambiar. Tal vez muchas cosas se murieron dentro de ti y no has entendido que Dios tiene grandes cosas para ti, pero estás siendo atacado, estás bajo ataque porque estás desconectado. Y muchas de las cosas que hace Baal-Zebú te tienen atado, porque te has conectado al resentimiento, te has conectado al dolor, te has conectado al pasado, te has conectado a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad y a tantas cosas que hoy afectan a la sociedad y a esta generación. Pero si te has conectado a estas cosas, yo quiero que vuelvas a conectarte. Desconéctate de eso y conéctate a Dios, que es el que puede cambiar tu realidad. Pero no solo se conectaron a Baal-Zebú, sino que también se conectaron a otra entidad demoníaca, otra entidad espiritual llamada Astoret. ¿Quién era Astoret? Astoret era conocida como la madre de los dioses. Inclusive se reconocía como la mamá también de Baal-Zebú o de Baal. Esta Astoret era adorada en muchos lugares. No quiero entrar en detalle en qué cultura se adoraba Astoret, pero sí quiero decirte que esta entidad demoníaca o espiritual era conocida como la diosa de la fertilidad y la sexualidad, madre de los dioses y madre de Baal. Esta entidad, escúchame, se le rendía culto bajo rituales de prostitución, tanto prostitución masculina como prostitución femenina. Y nunca antes como ahora se le está rindiendo tanta adoración a esta entidad llamada Astoret. Nunca antes en la historia había tanta depravación sexual y tanto libertinaje como el que está viviendo esta generación. ¿Qué es lo que pasa con esta entidad Astoret, que era una diosa de la sexualidad, una diosa de la fertilidad, que traía esa libertad de pensamiento y hacía que durante toda la historia de que se adoraba y en todos los lugares donde se adoraba a Astoret, se le homenajeara o se le adorara bajo ritos
de depravación sexual y bajo pensamiento de libertinaje sexual. Y escúchame, estamos viviendo una generación y un tiempo donde, como te digo, nunca antes en la historia, la generación que está naciendo y los jóvenes de hoy se están enfrentando a este bombardeo de ideología, este bombardeo de pensamiento, este bombardeo de cosas que van contra la moral y lo establecido en el diseño original de Dios. Una de esas cosas es la famosa ideología de género. Tal vez tú que estás viviendo este video ya has escuchado cosas sobre la ideología de género. ¿Qué tiene que ver o qué es la ideología de género? Porque este espíritu está encargado de implantar ideologías como la diversidad sexual. Escúchame esto, la ideología de género es algo y la diversidad sexual. Pero yo quiero decirte qué es la diversidad sexual. Esto hace referencia a todas las posibilidades que tiene una persona de asumir, de expresar y de vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y en cada persona. En pocas palabras, se está implementando bajo este mover. La gente que se está conectando a estas cosas se está desconectando de Dios. Y la gente que se está conectando a esta ideología, que se está conectando a este nivel de pensamiento que ahora se llama modernidad o mente abierta o libertad, va en contraposición de lo establecido por Dios. Y yo quiero hablarte no de manera religiosa, sino hablarte bajo códigos de Dios y bajo códigos establecidos en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios ha diseñado? Porque no te voy a decir acá que Dios no ama a los homosexuales, que Dios no ama a las lesbianas, porque sí es verdad que Dios ama a todos los seres humanos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo no murió por religiones, Cristo no murió por musulmanes, Cristo no murió por adventistas, por católicos, por evangélicos, por ninguna religión. Cristo murió por la humanidad. Y la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dios ama a la persona, pero aborrece las conductas de cada persona que está cometiendo o que está bajo un nivel de pensamiento y bajo una línea de vida, está tal vez haciendo cosas que lo han desconectado. Dios ama a todos los seres humanos, pero Dios no puede glorificarse en la vida de todos los seres humanos porque hay gente que está desconectada. Y no te estoy hablando a nivel religioso. Te estoy hablando a nivel de principios espirituales, porque todo el mundo dice que cree en Dios, o al menos la mayoría de los seres humanos dicen que creen en Dios, pero viven bajo un estilo de vida muy diferente al diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Toda persona que está bajo este nivel de ideología, toda persona que está bajo estos principios mentales y de conducta, bajo estos principios de pensamiento, debe entender que aunque Dios lo ama, Dios no está de acuerdo bajo el diseño que se mueve, porque ese no es el diseño establecido por Dios. Hoy vemos que hay muchos géneros. La Biblia dice que Dios creó varón y hembra los creó. Y tal vez hay personas que están mirando este video que son homosexuales. Y dicen, es que yo amo a Dios. Hay gente que dice que es lesbiana y dice, pero es que yo amo a Dios, pero yo no puedo dominar lo que hay dentro de mí. Otros dicen, pero es que el homosexual nace o se hace. Y hay muchas preguntas que se hace el ser humano. Y no se hace la pregunta más importante. Todo lo que está viviendo la sociedad hoy en día es producto de una desconexión de Dios. Te decía que la Biblia dice que varón y hembra los creó. Pero fíjate lo que hay ahora. Ya no hay varón y hembra, ahora hay muchos géneros inventados, creados por el hombre, pero no es el diseño de Dios. Creados bajo un concepto de las tinieblas, pero no es el diseño de Dios. Entre esos tenemos el hombre, la mujer, el homosexual, el transexual, el pansexual, el asexual. Y pare usted de contar, hay tantas cosas que se han establecido ahora, el género no binario, gente que se asume como un animal y quiere que lo acepten como un animal, gente que se asume como una planta y quiere que lo acepten como una planta, como un árbol, porque este mundo se ha desconectado tanto de Dios que cada quien quiere vivir a su manera. Tú puedes decir que crees en Dios, yo puedo decir que creo en Dios. Pero la Biblia dice, el que cree en Dios, como dice la Escritura.
Y hay mucha gente que está creyendo en Dios como le da la gana. La Biblia dice, el que cree en Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo homosexual que me está viendo no me puede negar que hay un vacío dentro de su corazón. Toda lesbiana que me está viendo no puede negar que hay un vacío dentro de su corazón. Cualquier persona que me está viendo que vive bajo estos principios, no me puede negar que hay cosas que están causando vacíos en su corazón. Y tú me dirás, pero es que toda la gente tiene vacíos en su corazón. Sí, pero los vacíos de la gente que está conectada a Dios están siendo tratados, están siendo sanados y están siendo llevados por Dios a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios restaura, Dios cambia, Dios bendice. Pero el que está conectado a estas entidades, el que está conectado a este nivel de pensamiento, es una persona que cada día se hunde más en sus vacíos, se hunde más en sus depresiones, se hunde más en sus ansiedades, porque no entiende que hay cosas que no arregla un psicólogo ni arregla un psiquiatra. Hay cosas que no arregla tu propia mente. Hay cosas que solamente las arregla Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces aquí no se trata de que si Dios te ama o no te ama. Se trata es de que hay códigos, de que hay principios que han sido violados. Y la mano de Dios está contra todos aquellos que se desconectan de Dios. Y todos hemos vivido etapas donde nos sentimos desconectados de Dios, pero también etapas donde vemos a Dios manifestarse. Y dice la Biblia, todo el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Mientras hay vida, hay esperanza. No importa en qué condición te encuentres. Aquí nadie te está diciendo que porque tú tienes ese nivel de pensamiento o porque tú practicas esto o aquello, Dios no te ama. No, al contrario, Dios te ama mucho. Dios tiene propósitos con tu vida, pero Dios quiere que vengas a buscarlo para que Él pueda restaurar su diseño en tu vida, para que Él pueda restaurar las heridas, los vacíos, los traumas y las cosas que hay ahí. Esta generación ha vivido como la generación después que murió Josué, desconectada totalmente de Dios. Y la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán todos haciendo lo que quieren, hasta el día que Noé entró en el arca y se desató el diluvio. Fíjate algo, ¿no? Qué irónico que la comunidad homosexual tiene una bandera con los colores del arco iris y quieren hacer ver que ese simbolismo es el simbolismo de la diversidad sexual. Y no entienden que el arco iris fue un símbolo de pacto con Dios para el ser humano, para que nunca más castigaría el mundo con agua. El arco iris es un símbolo de pacto. La bandera, ese simbolismo, es una de las cosas por las cuales vino el diluvio, vino el castigo. Entonces, no tratemos de cambiar, porque el enemigo es experto en engañar. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, hoy en este video hemos hablado sobre la conexión y la desconexión. Lo importante acá es que entendamos que nosotros tenemos que estar conectados con Dios y que separados de Dios nada podemos hacer. No importa dónde vivas, no importa la vida que lleves, tienes que entender y tenemos que entender todos que separado de Dios, desconectado de Dios, no vamos a encontrar vida plena. Porque el amor de Dios y la restauración de Dios es lo que hace que el ser humano pueda vivir a plenitud. Y cuando digo a plenitud no es vivir sin problemas, sino que el que no está conectado a Dios y tiene problemas, busca brujería, busca placeres y busca cosas y se hunde más en sus vacíos. Pero el que tiene a Dios, cuando tiene dificultades, va a los brazos del Padre. Y la Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si algo necesita tu vida y si algo necesita mi vida, es un descanso espiritual y un descanso emocional que solo se encuentra en la presencia de Dios y conectado a Dios, a su palabra y a sus principios. Dios te bendiga, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Vuelvo y te recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que cada vez que subamos una palabra, tú la puedas disfrutar y la puedas compartir con tu familia y con tus amigos. Soy el pastor Adair, Dios me le bendiga a todos.